conoció a Baba Muktanand en 1978 y ha vivido en el ashram desde entonces. Ha viajado por el mundo con Gúru Nityanand, sucesor de Baba, y su servicio ha sido representativo en el desarrollo de los ashrams de Shanti, Mandir. Ha practicado meditación y canto por más de 3 décadas y es reconocida por su habilidad de liderar a la gente al éxtasis del canto. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Y nos gustaría conocer cómo fue tu primer encuentro con el Swami. My first meeting with Guru came actually through my first meeting with Swami Muktanand. Mi primer encuentro con Gúru Nityanand fue a través de mi primer encuentro con Swami Nityanand, Swami Muktanand. Ajá. ¿Y cómo fue ese encuentro? How was it? Excelente, perfecto, buenísimo. Buenísimo, but Yeah. how it was? Tell us about it. Yeah, so the actual meeting, I had gone to meet Swami Muktananda and I had spent some time with him for a few years. Fue a encontrar a Swami Muktanand y pasó un tiempo con él por algunos años. And during that time, I was introduced to Swami Nityananda, Y en ese tiempo fue presentada a Swami Nityanand, who later became his successor. que más tarde se convirtió en el sucesor de Swami Muktanand. And during that time, I was very moved and very touched and very impressed by his ability and the way that he taught yoga and meditation. Durante ese tiempo ella fue muy impresionada y muy movilizada por la habilidad de él para enseñar meditación y para dar charlas y conferencias. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde eres? What's your origin? Where are you from? I'm actually from the United States, and I was born and raised in California. Nació y creció en California. ¿Y hace cuántos años fue este encuentro por primera When vez? was this meeting? 30 years ago, 1978. 1978, 30 años atrás. 30 años atrás. Bueno, hay algo que a mí me impresiona mucho y es el éxtasis del canto. ¿Qué pasa con la meditación y el canto? ¿Qué produce en el ser humano? Okay, so I can tell her from direct experience, because that's something that is actually my absolute passion, Puedo decirte por experiencia directa porque es algo que es absolutamente mi pasión. and that has actually been a vehicle for me for like whatever it is that I live Es algo que today. ha sido para mí un vehículo para hacer lo que yo soy hoy. For me, when chanting, Cantar. chanting is definitely the easiest means to liberation or to realization or to experiencing the greatness of one's own self. Para mí el canto es la manera más, el medio más sencillo y más directo para experimentar liberación y para expresar todo lo que uno tiene. And just by chanting, the joy, the ecstasy, the intoxication that it brings up, that itself leads you directly to meditation. You don't even have to try and meditate. It brings you there. El canto, la alegría que trae, la felicidad que trae, la energía, eso solo te lleva a la meditación. Después uno no tiene que intentar meditar, solo ocurre. Es lo que pasa con los niños. It's happening with children. Yes, with children, adults, anybody from anywhere, any place, anywhere in the world. It's for everyone. Para todos. Correcto. And very easy, so easy. Muy fácil, es cierto. Dime, estos años que viviste en el ashram, These years of living in the ashram. ¿cómo era la vida? ¿Cómo es la vida en How's eso? life there? Yeah, I would say that it's very fruitful, Es muy fructífero. it's very practical, Práctica. it's a perfect integration of worldly life and Es una a spiritual integración life, perfecta de vida espiritual y mundana. and definitely allowing oneself to turn to create a beautiful marriage between the external life and the internal life. Y a uno eso le permite Perfect. a uno vivir una compatibilidad perfecta entre el estar hacia adentro y el estar hacia afuera, estar interiorizado y estar exteriorizado. You have the perfect relationship between self-effort and the grace of the Guru. Una relación perfecta entre el esfuerzo personal y la gracia del maestro espiritual del Guru. You have the daily practices, which you go from one thing to the next with all your activities, and it leads you to a perfect life, a perfect recipe of life. Tenés las prácticas diarias que te llevan una después de la otra, y eso combinado con, how was it? Last part? Excuse me.
that it leads you to a perfect recipe of life. Like the way I like to think of it is like you have all these different ingredients of life and you bring them together and it gives you a perfect recipe. Las prácticas cotidianas que suceden una después de la otra, eso mezclado con las actividades cotidianas son una receta perfecta para tener una vida plena So it's like cooking. You're cooking up dishes all the time and you add a little bit of this, a little bit of this. Como en la cocina. So you have your chanting, you have your meditation, you have your daily seva, you have your meeting people, you have your administrative responsibilities, you have your meals, you have your, and you put it all together and you have a very rich life. Ahora, al fusionar desde algo muy práctico, como es la meditación, como es el canto, Oriente y Occidente, ¿cómo lo tomamos nosotros en América a esto? The way that they talk about it is they say it's like that the scriptures or the guru is like a user's manual for life. Se dice que el maestro espiritual, el guru, es como un manual práctico, un manual para el usuario de la vida. So they give us these teachings, they give us these practices which we can use to enrich our life and to be able to start to follow that inner journey. Que podemos usar para nuestra vida cotidiana para comenzar ese viaje interior. And to nourish and to begin that process. Y nutrir y comenzar ese proceso. And as we start to walk that path, slowly the things begin to unfold and illuminate themselves beautifully. Y cuando caminamos por ese camino, se va iluminando el camino y todo florece maravillosamente. But it requires patience and acceptance. Requiere paciencia y aceptación. And just continuar. Y continuar. Hablaste de paciencia, hablaste de meditación, hablaste de combinar estas dos energías, pero cuando uno sale al mundo exterior, cuando uno va a un banco, cuando uno va comercialmente a una propuesta que no nos gusta, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo tenemos que hacer? You learn to, through the practice of meditation, you learn to come to a point where you accept everything and you do what you have to do, but without actually being 100% involved. Con la práctica de la meditación uno aprende a hacer todo, pero con una actitud que hace que uno no se involucre del todo en eso. You learn to be in it, but not of it. Uno aprende a estar en eso, pero no ser de eso. So at the same time, while you're doing your work, while you're doing whatever responsibilities you have to do, you're also witnessing it. Al mismo tiempo que uno está llevando a cabo la tarea, también está siendo testigo de ella. So that no matter what happens, you remain steady. Y así, no importa lo que pasa, uno permanece firme. Your mind remains clear. Tu mente permanece clara. And then whatever happens, happens, but you can be compassionate, you can be expressive, you can still go through all your emotions. Y cualquier cosa que pase, uno puede permanecer siendo claro y a través de manteniéndose claro y firme a través de sus emociones. But without allowing it to take you completely outside of yourself. Sin permitir que eso te lleve, te saque de vos mismo. Estamos viviendo en la humanidad situaciones de personas que están totalmente dormidas y que no entienden nada de nada, y otras personas que están atentas, despiertas y pueden prestar atención y lograr este camino que propusiste durante tantos años. Desde este lugar, ¿qué podrías decirle a la gente que está dormida? I mean, usually the way that we discuss it is to live by example. I mean, that is the greatest teaching, is to live by example. Lo que se suele hacer es dar el ejemplo. So for example, if one is practicing and one is following some teaching, or one is like going to classes, si uno sigue una práctica, hace algunos ejercicios y va a clases, toma clases, and the other members of that household are really having nothing to do with the path or anything, y los otros miembros de la familia, los que conviven con esa persona, no tienen nada que ver con ese camino, our gurus would always say, you continue to do your practice, do not worry about the others, you continue to do yours, and eventually that state, that joy, that ecstasy becomes contagious. Lo que dicen los gurus es, continúa con tu camino, no te preocupes por eso, y eventualmente esa energía
todo eso que uno tiene en su propio camino va a dar sus frutos, claro. Y a contagiar a los demás. Llegaste a Buenos Aires y vas a estar en muchos lugares de Argentina como abriendo la puerta de alguien que nosotros admiramos mucho, que es Swami Nityananda. ¿Cuál sería el mensaje que propones en estas series de conferencias por toda Argentina? I mean, I would still say the main message that Baba always gave, which was God dwells within you as you. Honor yourself, worship yourself, respect your own self, kneel to your own self, and pursue that path of knowing your own self. Me mantendría con el mensaje que siempre daba Swami Muktanand, que es honrar tu propio ser, medita en tu propio ser, Dios vive en ti como tú, and pursue. And pursue your journey. But we could say that Baba always said, with great respect and love, I welcome you all with all my heart. Baba siempre decía, con gran amor y respeto, te doy la bienvenida con todo mi corazón. Hablaste de Swami Muktananda, que ya no viven más. It's not Latin. No. ¿Cómo fue tu contacto? ¿Cómo fue tu relación? Amazing. There's absolutely no words that could ever convey or communicate that experience. No hay palabras que puedan comunicar esa expresión. And I feel that every single day of my life is like indebted to him. And I feel his presence every single moment. Cada día de mi vida está dedicado a él y siento su presencia cada momento. He truly gave that gift to anyone and everyone who came to him, that gift of divine love, that gift of divine self, and to really initiate people and that awakening to know oneself. Él realmente daba ese regalo del despertar interno a cada persona que quería recibirlo. He was rare. Era muy particular, muy especial. Muy especial. Hay un término, una palabra que me gustaría que nos expliques, que supongo yo que debe ser llegar a la cumbre. She would like you to explain to us. ¿Qué es Siddha? ¿Qué es Siddha? Siddha? Siddha. Siddha. Yeah, a Siddha. What's a Siddha? Yeah, so a Siddha, they usually say, is a meditation master who has the ability to awaken the dormant Kundalini energy, the energy that resides in every single human being. Dicen que un maestro Siddha es alguien que es un maestro espiritual, un maestro de meditación que tiene la capacidad de despertar la Kundalini, que es una energía que yace dormida en todos nosotros. And it's an energy that apparently dwells within the base of every single human being's spine. Y es una energía que yace en la base de la columna vertebral de todos nosotros. And because of their own practice and their own spiritual practice that they've done over the years, they have developed the way or the means of how to awaken that in others. Por las prácticas espirituales que realizaron a lo largo de toda su vida, consiguieron la habilidad de despertar esta energía en las otras personas. Swami Muktananda was such a being. Swami Muktananda era un ser así. And Gúru Nityananda is also such a being. Y Gúru Nityananda también es un ser así. ¿Cuánto tiempo lleva de práctica para llegar a lograr el Siddha? I think it all depends on the commitment and the dedication that the seeker puts forth to developing that. As they always say, I mean, you can either walk, you can run. Siempre dicen, como se dice, puedes caminar, puedes correr. And Baba used to always say, everything happens depending on the pace that you walk. Y Baba siempre decía, depende del ritmo al que caminas. And he would always suggest, he would say, find a pace that is comfortable for you. Don't just walk too slow. Don't run and get burnt out and leave it, but find a pace that you can comfortably walk throughout the duration of your practice. Very important, very important. Caminando cuando podrías ir más rápido, ni trates de ir más rápido de lo que deberías y que eso haga que te quemes o que te satures y tengas que abandonar el camino. Ya finalizando prácticamente, me quedan dos preguntas para hacerte. Una, ¿dónde vives actualmente? Where do you live? In New York. En New York. ¿Y cómo es la vida tuya en New York?
How's your life in Europe? Yeah, beautiful, excellent, perfect. I mean, I live in the ashram. Vive en el ashram. Yeah, so I live in the ashram, and I'm basically, and I do the administrative work there, Y hace trabajo administrativo along with the la practices administración del ashram, and the chanting junto and con the las prácticas meditation y el and canto y la meditación. Y el canto es diario, Es todos diario, los it's días. daily, every day. todos los días. Yep. Quiere decir que uno puede vivir en un lugar de mucha no armonía y lograr su armonía interna con todo lo que le rodea, ¿no? Absolutely. Baba used to say, wherever you go, you go. Baba, absolutamente, Baba siempre decía, a donde sea que vos vayas, vos vas. So he would always say, develop your state of mind, develop your inner being, fill yourself with the bliss of the self, fill yourself with that joyful energy, and wherever you go, you'll always be in peace, you'll always be in harmony. Siempre decía Baba, desarrolla tu ser interno, desarrolla tu mente, y a donde sea que vayas, vas a estar plenamente ahí. Yo les agradezco muchísimo, gracias Federico por tu traducción y realmente me siento feliz de tenerlos acá Thank you for having me. Y esta felicidad tiene que ver con el trabajo interno que uno está haciendo desde muchos años atrás que comenzó y encontrar por el camino gente que contagie esta energía es hermoso. Gracias.